Dice cálculo del centroide y momento de inercia. Fíjense. Nosotros vamos a calcular el centroide, el centro de gravedad y el momento de inercia. ¿De quién? De esta área. Entonces, esta área es un perfil T, entonces que tiene las siguientes dimensiones. Vamos a ver. El patín este mide 16 pulgadas. Fíjense acá, esta es este ancho. Esta altura del patín es de cuánto, de 1 pulgada. El peralte, o sea, el alma del patín acá tiene una longitud de 10 pulgadas. Entonces el ancho acá es 1 pulgada. Bien. Entonces me piden dos cosas, dos propiedades de la sección transversal. ¿Cuáles son esas? Me piden el centroide, que es el centro de gravedad, y me piden entonces que calculemos entonces el momento de inercia. Vamos entonces por partes. Lo primero que tenemos que hacer es, el área que yo le estoy dando a usted es un rectángulo, esta área, es un rectángulo, es un cuadrado, es un círculo, es un trapecio, ¿qué es? O sea, es un... Ahí habría que dividirlo en dos figuras reconocibles que serían dos rectángulos. Exacto, ahí habría que dividirlo en dos figuras reconocibles que son las figuras simples, son las áreas simples. Esa que tú estás hablando son áreas simples. Entonces, ¿cuáles son esas áreas simples? Yo veo que son entonces, fíjate, yo tengo aquí, tal cual como yo lo dividí, fíjate, un rectángulo y un rectángulo. Tengo este rectangulito acá y tengo entonces rectángulo vertical. Pero eso yo lo pude haber hecho, es una manera. Cuando yo hago esto, lo que significa que yo tengo que sumar área. Es decir, si yo agarro, voy a soldar voy a armar esa pieza. Entonces agarro esta pieza y esta pieza se la pego entonces a esta pieza vertical. Y entonces ahí tengo ya la pieza. Pero también puede ser que yo agarre un rectángulo completo y le quite estos dos pedacitos. Y también puede ser. O sea, fíjate que ahí yo trabajaría además, porque tendría entonces que trabajar entonces con cuántas áreas, con 3 áreas. Pero esto es lo más fácil y así ustedes lo tienen que hacer. Tengo entonces un rectángulo horizontal y tengo entonces un rectángulo vertical. Vamos a ver cuál es ese rectángulo horizontal. Fíjate que yo le di fue esta cabecita de acá. Esto es, la altura tiene 1 pulgada y la base tiene 6 pulgadas. Entonces, ahí a ese rectángulo de arriba yo le trazo su eje centroidal. Es decir, ¿y cuáles son los ejes centroidales? Los ejes que pasan por el medio del área. Entonces, yo tengo el eje YSG y el eje XG. Este es el eje centroidal en Y y este es el eje centroidal en X. Entonces, ya, yo tengo mi altura. Fíjense que mi altura es esta, 1 pulgada, y mi base, como le dije, 1 pulgada. Es 6 pulgadas. Bien. Entonces, si yo le digo, ¿qué pasa? Yo tengo, esta figura está en el primer cuadrante. Entonces, esto es, ¿qué estamos diciendo? Yo lo que le estoy diciendo a ustedes es esto. Yo lo que le estoy diciendo es realmente esto. Yo tengo la figura, mi perfil T, y le marco donde, en el primer cuadrante. Es decir, miren, la paso por acá. Este es mi eje vertical, Y, y este es mi eje horizontal. Este es mi X y este es mi Y. O sea, la figura yo la dejo en el primer cuadrante. Eso me permite tener entonces coordenadas siempre. En X van a ser las coordenadas positivas y en Y van a ser las coordenadas entonces como positivas. Entonces ya no tengo inconveniente con el signo. Entonces, ¿dónde yo coloco el eje vertical? Siempre al inicio del perfil. Ya, esto tengo que estar aquí, lo tengo que tener claro. Vamos a ver. Entonces, ¿qué yo hice? Esto recuérdense que es 6 pulgadas y esto es 1 pulgada. Esto dijimos nosotros que era, esto eran 10 pulgadas. Entonces, esto eran 10 pulgadas. Acá, 10 pulgadas. Esta distancia de aquí a aquí, 10 pulgadas.
Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hice fue separar entonces esta área 1. Le llamé a esto área 1 y esto le llamé área 2. Entonces, eso es esto. Es yo agarrar en mi primer cuadrante, o sea, en mi primer cuadrante, y tengo entonces mi área 1. Y eso más le sumo entonces, ¿quién? El área 2. Pero ¿dónde está el área 2? Está después de esta cosita acá. Entonces, esa que estoy viendo, el área 2. Este es 1 y este es 2. Entonces, por ahí trazo entonces, ¿quién? A esas áreas le trazo entonces, ¿quién? Sus ejes centroidales a cada área. Esto es YSG de esa área 1 y esto es XG de esa área 1. Y esto aquí mismo hago esto con esto. Le trazo entonces sus ejes centroidales. Esto es YSG y esto es XG. Recuerden entonces que esto es ¿quién? Esto es X, esto es Y y esto es X. Esto es Y y esto es X. Entonces ahí yo determino. Vamos a ver. Si yo le digo, ¿cuál es esta coordenada acá en X? Para este que tiene el centroide en X. ¿Cuál es? X sub i. ¿Cuánto sería este valor acá? Para esta área. Estaría Sería ¿cuánto? A3. A3, correcto. Bien, A3, correcto. Entonces vamos a ver entonces Y sub i. Entonces, esta Y sub i, ¿cuánto es este valor? Entonces, ¿cuánto es este valor? Y sub i. 5.5. ¿Cuánto, hermano? Es esta. Perdón. No, esa estaría a 10 porque habría que sumarle Exacto, sigue. los 10 del otro más la mitad, como es una pulgada, sería 10.5. 10.5, muy bien. 10 más 0.5, entonces, esto sería entonces, ¿cuánto? 10.5. Esa es esa distancia, que son estos 10 más la mitad de esto, que es 0.5. Bien, ahí conseguimos entonces ya, fíjate, son los datos que yo tengo que conseguir, esos datos. Vamos ahora a este dato. ¿Cuál sería X sub i de acá? ¿Cuál sería entonces? Este X sub i, ¿cuál sería? De esta 5. área. De esta área, X sub i. ¿De cuál? De esta, de este rectángulo vertical que tengo acá. Es 3. Vamos a sacarlo el 3. Es 3. Es la mitad. Vamos a ver de dónde sale eso. Fíjate. Esto tiene todo, tiene 6. Esto tiene una pulgada. Si a 6 tú le quitas una pulgada, te quedan ¿cuánto? 5 pulgadas. Te quedan 5. Entonces, y esos 5 tú lo divides entre esos dos pedacitos de aquí a aquí. Entonces, ese pedacito de aquí vale ¿cuánto? 2.5. Y el otro pedacito de aquel lado vale 2.5. Pero no me interesa el otro de aquel lado, sino este. Entonces, esto tiene 0.5. Este pedacito ahí. Entonces, tú tienes que X sub 1 es ¿cuánto? Es 2.5 más 0.5. Y eso da 3. Entonces ya X sub i es 3. Ahora yo te digo, ¿cuál sería entonces la distancia vertical que tú tienes, Y sub i? ¿Cuál sería entonces para esa área? Si esto vale 10, esto tiene una altura de 10. ¿Sería cuánto? 5. 5. Entonces esto fue lo que nosotros hicimos acá. Fíjate que esto es lo que tú tienes acá. Yo tengo X sub i es cuánto? Es 3. Y sub i es 10.5. Tengo entonces ¿quién? X sub i 3 y Y sub i es 5. Entonces fíjate que mi área 1 ya es ¿quién? Es B sub 1. O sea, B sub 1, recuérdate que es cuánto es 6. Pueden quitarlo de acá. No hace nada ahí. Entonces, entonces B sub 1 es 6 y entonces, ¿qué es esto?
Vamos a ponerlo por lo menos 1, entonces h sub 1, y entonces aquí b sub 2, y aquí h sub 2. Por lo menos para que le cambien así. Entonces a sub 1 es base sub 1, que es 6 por 1 da 6 pulgadas cuadradas. Entonces acá tenemos a sub 2 es base sub 2 por quién? Base sub 2, vamos a entrar esto para acá adentro. Y esto lo entramos para acá adentro. Entonces, esto lo giro. Entonces, y esto lo entro para adentro. Entonces, para que me vea en una sola. Okay. Entonces, ¿qué tengo? Tengo entonces que el área sub 2 es B sub 2 por H sub 2. ¿Cuánto es B sub 2? Entonces, 1 pulgada por B sub 2 por H sub 2, que es 10. Entonces, da 10 pulgadas cuadradas. Hasta ahí, ¿tienen preguntas? Seguimos entonces. Bien. Entonces, tenemos que conformar, hacer estos cálculos. Entonces, fíjense, yo digo, ítem, primero pongo ítem, una fila, ítem. Entonces tengo ítem 1. ¿Cuál es mi ítem 1? Esta área 1. ¿Cuál es mi ítem 2? Esta área 2. Bien, ítem 1, ítem 2 y total. Entonces tengo elementos. ¿Cuáles son los elementos? O identifico que es el ítem 1. ¿Cuál es el área que es el ítem 1? ¿Qué elemento es esta área? Un rectángulo. Entonces, fíjate, pongo rectángulo. Entonces, miren un signo acá. Ese signo, señores, ese signo es ese signo es positivo, dice acá. Entonces, ¿qué significa? Que el área está sumando. Entonces, ya considero positivo. Entonces, fíjense que tengo ítem 2. ¿Qué dice el ítem 2? Realmente que entonces el área 2 es un rectángulo y es también positiva, suma. Bien. Entonces ya completé mi segunda fila. Lo voy haciendo por fila, miren al pasito ahí. Área. Entonces el área del rectángulo 1, del ítem 1, es B1H1, que eso fue lo que yo coloqué acá. Fíjense, 6 pulgadas cuadradas. Miren acá, 6 pulgadas cuadradas. El área 2 es B2 por H2, que es 10 pulgadas cuadradas. Fíjense que está acá también. Ya. Entonces calculo ahí un área total. Área total es ¿quién? Área 1 más área 2. ¿Cuánto es? 6 más 10, 16 pulgadas cuadradas. Ahí eso está fácil. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense que aquí, entonces, coloco ahora las coordenadas en X de las dos áreas. Entonces, digo, X sub I1. Mírenlo acá, lo saco de acá. X sub I1. ¿Cuánto es? 3. Mírenlo acá, coloco aquí 3. Y sub I2. X sub I2. ¿Cuánto es X sub I2? 3. Mírenlo acá. Y sub I, entonces Y sub I1, ¿cuánto es? Lo saco de acá. Y sub I1 es 10.5, mírenlo acá. Y sub I2 es ¿cuánto? Es 5 pulgadas, mírenlo acá. Y ya, señores, todo es cálculo. O sea, ya todo aquí es cálculo. Vamos a ver. ¿Qué otra fila tengo entonces? A sub I por X sub I. Eso es multiplicar el área 1 por ¿quién? Por X sub I1. Entonces, esto es, recuérdense que esto es área y esto es esto. Esto es el área 1, recuérdense. Y esto es ¿quién? Esto es el área 2. Dice 2. Entonces es esto. Fíjense. Área 1, que es 6 pulgadas cuadrado, ¿por cuánto? Por 3. Y eso da 18. Área 2, que es 10 pulgadas cuadrado por 3. Y eso me da 30 pulgadas al cubo. Fíjense, al cubo. Entonces sumo A sub 1 por X sub I1. Entonces más A sub 2 por X sub I2. Y eso es 18 más 30 da 48. Entonces vengo a la otra fila. A sub I por Y sub I. Tengo A sub I 6 pulgadas cuadrado por Y sub I, que es ¿cuánto? 10.5. Eso da 63 pulgadas cúbicas.
para el rectángulo 2 tengo A2, que es 10 pulgadas cuadrado por 5, da 50 pulgadas cúbicas. Sumo. Entonces, A sub 1 por Y sub 1 más A sub 2 por Y sub 2 es 63 más 50 da 113. Entonces ya hice los cálculos. Entonces vengo a la fórmula acá. Cálculo del centroide. Cálculo del centroide. Entonces, ¿qué digo con el cálculo del centroide? Ah, muy bien. Entonces, esto es como. Fíjense una fórmula. Esto es yo agarrar XCG, sumar entonces, agarrar esto que está acá, es decir, la suma de A sub 1 por X sub 1 más A sub 2 por X sub 2, entonces entre A total. Es decir, eso es yo agarrar y dividir acá. Eso es yo agarrar y dividir 48 pulgadas cúbicas. ¿Entre quién? Entre mi A total, que es 16 pulgadas cúbicas. Y ahí está 3 pulgadas. Eso es eso. Voy a hacer lo mismo entonces con quién? Con YSG. Entonces me dice que la coordenada en X del centroide es 3 pulgadas, como tiene que ser. Entonces, ¿qué tengo? La coordenada en Y del centroide es quién? Es yo agarrar y sumar A sub I por Y sub I1 más A sub 2 por Y sub I2 igual a 113. Eso es dividir 113 entre 16. Agarro acá. Entonces pego. ¿Entre cuánto? Entre 16 pulgadas. Entonces, y eso da 7 puntitos. Miren acá. Ya conseguí yo las coordenadas del centroide. O sea, eso es donde está el centroide ya del área compuesta. Es decir, eso es donde yo tengo ya el centroide del área compuesta, que es este que está acá. Aquí por aquí está A3 y está A7. Ahí está el área de ese centroide. Entonces, bien, calculamos nosotros, seguimos haciendo estos cálculos. Ya, esto es para yo calcular entonces el momento de inercia. Este es el cálculo ya que se hace para el momento de inercia. Entonces, porque estos son los momentos de inercia. Aquí son los momentos de inercia. Entonces, ¿cómo yo obtengo los momentos de inercia? Momentos de inercia. Entonces, los momentos de inercia. Entonces, ¿qué yo tengo? Fíjense que ya, hasta ahí he terminado yo ¿con quién? Con mi cálculo de centroide. Esto es un formato matemático, entonces vamos a darle aquí a esta cosita verde. Entonces aquí ya yo terminé con esto. Ya tengo mi coordenada del centroide. Tengo dos resultados. Voy a seguir entonces con el problema. Así mismo. Entonces coloco IXCG. Eso es el momento de inercia con respecto al eje centroidal de cada figura. ¿Y qué es esto? Como yo tengo entonces un rectángulo, las figuras son rectángulos, fíjense. El momento de inercia de un rectángulo es ¿quién? Esto es 1 sobre 12 base por altura al cubo sobre, o sea, ya. Y esto da entonces, ¿cuánto? Esto da 0.5 pulgada a la cuarta. ¿Cuál es esto? Esto yo decir, esto que está acá, es yo decir esto. Bien, yo decir, hacer este calculito acá. Vamos a ponerlo acá, más chiquitito. Es esto. ¿Cuánto es la base 1? Fíjense, la base 1, yo lo tengo por acá. Mi base 1 es cuánto, 6 pulgadas. Mírenlo acá. Copio. Lo vengo acá, 6 pulgadas. Vengo acá, 6 pulgadas. ¿Cuál es mi altura 1? Ah, mi altura 1, pero yo la tengo acá. Mi altura 1 es 1 pulgada. Entonces es 1 pulgada. Entonces 1 pulgada al cubo. Y ya, y eso dividido me da eso. Esto que está acá es lo mismo. Entonces lo hago ahora ¿para quién? Para el rectángulo 2. Lo pongo chiquitico acá. Entonces le doy 8.
Entonces, ¿cuál es mi base 2? Vengo acá, mi base 2, pero mi base 2 es ¿cuánto? Mi base 2 es 1 pulgada, mírala acá. Mi base 2, copio. Tengo 1 pulgada acá. Base 2, 1 pulgada. Base 2, 1 pulgada. Entonces tengo la altura 2. ¿Cuánto es la altura 2? 10 pulgadas. Copio. Lo sustituyo en la fórmula. Y queda eso. 83.33 pulgadas a la 4. Esto es esta fórmula que está acá ya. Entonces ahí terminé con el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces miren algo curioso acá. Miren qué fácil. El momento de inercia con respecto al eje Y es al revés. Entonces aquí en Y lo que yo coloco entonces al cubo es la base. Entonces fíjense lo que yo coloco al cubo es la base y la altura entonces la elimino del cubo. O sea, queda lineal. Empiezo por la base del cubo. Entonces esto es esto. Entonces acá vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuál es la base ahora? ¿Cuál es la altura? Es 1. Fíjate, entonces aquí es 1. Es 1. ¿Y cuál es entonces la base? Es ¿cuánto? La base es 6. Entonces 6 al cubo ahora. Eso tiene que dar 18 pulgadas a la 4. Entonces aquí hago lo mismo. Entonces ahora, ¿quién? ¿Cuál es mi altura? Es 10. Entonces aquí pongo 10. ¿Y cuál es mi base? Entonces mi base es 1. Aquí tengo entonces 1 al cubo. Entonces, esto es H2, entonces por 1 al cubo. Entonces ya ahí está. 0.833. Ahí queda entonces ya. Ya calculé entonces el momento de inercia con respecto al eje X centroidal y el momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Fíjense. Aplico esta fórmula. A sub I por quién? Por la diferencia de xg menos x sub i al cuadrado. Y eso da entonces, ¿cuánto? 1.791 por L menos 3. ¿Cómo se hace ese cálculo? Tengo acá. Es decir, es aplicar la fórmula que tengo acá. Me voy a poner aquí una formulita. ¿Quién es mi A sub i? Pero mi A sub i es ¿cuánto? Mi A sub i es 6 pulgadas cuadrado de 1. Copio acá. Pongo entonces el área sub i acá. A sub 1. Pero ¿quién es XG? Fue el momento el eje, la coordenada del centroide, que fue 3 pulgadas. Mira, 3 pulgadas. Copio acá, entonces, y lo sustituyo acá. ¿Quién es X sub I1? Pero yo lo tengo acá. X sub I1 es ¿cuánto? Es 3 pulgadas. Míralo acá. Copio y lo sustituyo en la fórmula. Y ahí entonces ya ¿qué tenemos? Esto da ¿cuánto? Si ustedes se fijan, esto es en decimal, da 0. Bien, ahí está el 0. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy restando, fíjense, 3 menos 3 da 0. Entonces, esto también, esto es 0. Vamos a poner el formato decimal acá. Bien. Y esto es pulgada. Y menos. Bien, vamos entonces para el área 2.
hacer lo mismo. Fíjense, para el área 2, ¿qué es lo que yo hago? Hago lo mismo. Copio, pego, ¿de dónde sale ese aparte? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sustituir el área 2. ¿Cuál es el área 2? Ah, pero el área 2 es 10 pulgadas cuadradas. Copio acá. Vengo acá, 10 pulgadas cuadradas. ¿Quién es X sub G? Mi X sub G es 3 pulgadas. Mírenlo acá. Copio. Esto acá. ¿Y quién es X sub 2? Ah, pero X sub 2 es ¿cuánto? Es 3 pulgadas. Mírenlo acá. Eso es 3 menos 3 da 0, al cuadrado da 0, y eso tiene que dar 0. Ya, mírenlo ahí. Ese fue el calculito que yo hice acá. Y ya terminé entonces con ese cálculo. A sub i por X sub G menos X sub i al cuadrado. Ya, bien. Vamos entonces a hacer el otro calculito. ¿Cuál es el otro calculito? A sub i por Y sub G. Ahora es con Y sub G. Y Y sub i. Entonces vengo acá. Entonces este calculito es el siguiente. Es yo hacer esto. ¿Quién es A sub i? Dijimos que era 6 pulgadas cuadradas. Mírenlo acá. Copio y pongo acá. Entonces Y sub G. Ahora agarro a Y sub G. Que es este. Y entonces, ¿quién es Y sub I1? Ah, pero Y sub I1 es este valor que está acá. Perdón, Y sub I1 es este valor que está acá. Entonces acá lo sustituyo. ¿Y eso cuánto tiene que dar? Entonces, fíjense, 70.899. ¿Quién? Pulgada de la 4. Perfecto, ya terminé con ese cálculo. Vamos entonces a hacer este calculito acá. Sustituye la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es esta. ¿Quién es A sub 2? Ah, pero A sub 2 es ¿cuánto? Es 10 pulgadas cuadradas. Esto acá, copio. 10 pulgadas cuadradas. ¿Quién es YSG? 7.0625. Copio todo acá. ¿Quién es Y sub 2? Ah, pero Y sub 2 es ¿cuánto? 5 pulgadas. Entonces, y aquí pongo 5 pulgadas. Entonces, y eso da 42.539. Entonces, eso es yo hacer esa diferencia multiplicada por esto y me da esto. Entonces, señores, ¿qué tenemos nosotros? Fíjense que lo que tenemos nosotros es ¿quién? Es yo entonces, vamos a seguir acá. Yo hacer esta operación. Fíjense que la operación yo se la estoy marcando tal cual. Sumar entonces IXG más A sub i por XG menos Y sub i al cuadrado. Fíjense que es esta operación que yo tengo que hacer. Es ya, yo agarro, si ustedes se fijan, si ustedes son inteligentes, miren, yo lo que tengo que hacer es sumar esto que está acá, 0.5, o sea, este valor que está acá, copio acá, es este valor, más quién, más el YSG, que es cuánto yo tengo acá. 70.898. Exactamente, míralo acá. Fíjate que fácil. Entonces ya tú tienes todos los cálculos, entonces ya eso es sumarlo. Y eso te da a ti cuánto, fíjate. Entonces esto es no. Acá, fíjate algo. Esto es con quién. Esto es exacto. Esto es con este valor que está acá, 0.5 pulgadas. Entonces le suma a quién. Le suma al Y sub i, que es esto, perfecto. Está acá. Entonces, y eso tiene que ser. Entonces, esto es pulgada. Y eso da este valor. Fíjate que es la suma de este valor más este valor que tú conseguiste. Vamos a hacer lo mismo entonces para este valor. ¿Quién es? I sub 2
H sub 2, ¿cuánto es esto? Fíjate que tú tienes acá, esto es esto, que ya lo calculaste. Y a ese le suma entonces, ¿a quién tú le sumas? A YSG, Y sub 2, que es esto que está acá. Fíjate este valor que está acá. Entonces, más aquí lo que está con la X se suma con la Y, lo que está con la Y se suma con la X. Y eso da entonces ya los valores que tú tenías. Es este valor que está acá. Bien, ya terminamos nosotros entonces con quién, con este cálculo. Fíjate, al momento de inercia en X, tú le sumas entonces la parte en Y. Entonces al momento de inercia en Y, tú le vamos a sumar ahora la parte en X. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ver si lo puedo colocar acá para que te me quede entonces. Entonces, ¿quién es esto? Fíjate, ISG. Agarramos ISG de la primera área. ¿Cuánto es? 18 pulgadas cúbicas. Acá. Pego. Y entonces eso le sumo ahora a A sub I, X sub CG menos X sub I, que es este valor que está acá. ¿Cuánto? 0. Más 0. ¿Y cuánto da eso? Eso da entonces, en pulgadas cúbicas, tiene que dar entonces, ¿cuánto? 18. Míralo. Entonces agarramos y estoy entonces sumo para el área 2, tengo entonces ¿cuánto? Este valor que está acá. ¿Qué es cuánto? Es esto. Le sumo entonces a la parte en X. ¿Cuál es la parte en X? Entonces, ¿es cuánto? Es 0. Míralo acá. Más 0. Y eso da entonces este valor que está acá, que está en pulgada cúbica. Míralo acá. Ahí está entonces, ya fíjate que tenemos entonces ya los valores. Entonces, señores, ¿cuáles son los momentos de inercia ya? Entonces, miren qué fácil. Es yo agarrar en X. Entonces, yo sumo cuáles, los valores que yo tengo en X. ¿Cuáles son los valores que yo tengo en X? Ah, este valor, miren, 71. Más quién, más el otro valor en X que yo tengo, que cuánto, 125. Y eso me da cuánto. Esto es en pulgada. 197. Vamos a poner entonces en 4 dígitos. Esto es en 4. Entonces todo esto lo ponemos aquí para que ustedes lo vean que es igual. Entonces, ya ahí está, igualito. Y entonces sumamos ahora, ¿quién? En Y. Sumo entonces la parte en Y. ¿Y qué es lo que yo tengo en Y? Es este valor. Entonces, más, ¿quién? La otra parte en Y, que es cuánto, que es este valor. Eso da entonces en pulgadas. Ya, 18.833. Y ahí está entonces, señores, el momento de inercia, tanto en X como en Y. Y ahí termina entonces ya el problema. Preguntas.